Shalom, señoras y señores, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad. Probablemente el tema de conversación de esta semana en Israel, en todo caso, ha sido la visita del Papa. Hemos podido ver a Benedicto XVI en todas las portadas de los medios de comunicación, de todos los periódicos en Israel, incluso en algunos aquí en el resto del mundo también. Y en Israel en concreto se destacaba la frialdad de la visita del Papa. Hubo varias declaraciones, hizo declaraciones nada más llegar, hizo declaraciones en Yad Vashem, probablemente la más esperada y la más desaprovechada según los analistas. Y bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esa visita del Papa, si ha sido realmente una visita desaprovechada, para qué se hacen este tipo de visitas. La compararemos con la visita del Papa anterior, Juan Pablo II, y para hablar de ello tenemos hoy con nosotros aquí en Radio Sefarad a alguien que estuvo con Juan Pablo II en Israel hace varios años ya, Paco Paniagua de Onda Cero. Paco, bienvenido una vez más a Radio Sefarad. ¿Qué tal? Y Pascal Guá, periodista que ustedes también conocen ya. Te voy a llamar Paco. Pascal, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, yo quisiera empezar, Paco, tú estuviste en Israel hace ya como 8 años, unos cuantos años, viajaste con Juan Pablo II. El recibimiento que tuvo fue más, o sea, después de haber hablado, fue más cálido, o digamos, los medios de comunicación israelíes fueron más cálidos con esa visita que en esta. Sí lo fueron. Para empezar, ya Juan Pablo II ya estaba ahí bastante deteriorado físicamente, lo cual mediáticamente daba una, en fin, no digo ternura, a ver si me entendéis la expresión, pero no una imagen distinta. Exacto, una imagen distinta. También en otros tiempos la situación creo que estaba menos complicada que de lo que está ahora. Y sí, hombre, fue una visita que yo creo que sí se logró bastante. Lo que ocurre es que luego las cosas se van diluyendo con el tiempo, se vuelven a complicar y es lo que suele pasar siempre, es los ciclos que vuelven, ¿no? Pero fue una visita que yo creo que dio mucho más juego y más resultado de lo que va a dar esta actual de Benedicto XVI. ¿Para qué se hacen estas visitas realmente? ¿Para qué va el Papa a Israel? Bueno, más allá de... Porque a mí se me abren varias dudas. Por un lado, hay unas relaciones delicadas entre Israel y el Vaticano, últimamente cada vez más. Hay un tema Yad Vashem sobre el que hablaremos. Richard Williamson, el famoso arzobispo lefebvreano negacionista, rehabilitado por este Papa. Una sospecha de si fue o no fue de las juventudes hitlerianas, etcétera. Y también uno no sabe si cuando hace este viaje es para reforzar los lazos entre estos dos países, para dar un mensaje también a las minorías cristianas de ahí, tanto en Israel como en los territorios, porque ha sido una gira en toda la zona. ¿Para qué se hacen estos viajes, en vuestra opinión? Hay varios motivos, ¿no? El motivo religioso, el motivo político. El motivo político porque el Vaticano es un Estado y como tal el Papa es el jefe de ese Estado y tiene que viajar también para decir lo que soy un político, soy un jefe de un Estado y tengo un cierto mensaje. Desde el punto de vista católico, por supuesto, pero siempre es un viaje político. También es religioso en el sentido que ahí es donde murió Cristo y donde todavía tiene muchos seguidores católicos y de otra forma cristianos. Y entonces esa es la vertiente religiosa. Hay dos cosas, político y religioso. Estaba pensando, ¿qué tenía que haber dicho, en vuestra opinión, para que hubiera sido un éxito este viaje de cara a Israel? ¿Qué podía haber dicho este Papa? Es que, claro, no hay nada que se pueda decir. Está tan enconado el conflicto, tan difícil, tan duro, que cualquier cosa que se diga, que no estén las palabras absolutamente medidas, como se ha hecho, es que enseguida la otra parte va a chirriar. Es que es así de duro. Ha habido, a mi juicio, 3 o 4 mensajes grandes que él ha dicho en este viaje. Uno sería el pedir 2 estados, el pedir 2 estados, palestino independiente, y Israel, por supuesto. El condenar el muro de Cisjordania, que lo ha llamado muro, no lo ha llamado valla. Y el condenar también el bloqueo de Gaza ante, bueno, pues en este caso sí que el silencio de las autoridades israelíes. Esos 3 mensajes me han parecido importantes. Aparte, lógicamente, de pedir a todos los líderes religiosos, sean judíos, sean musulmanes, sean cristianos, que nunca se utilice la religión como medio para la violencia, porque no hay justificación, que también me ha parecido un mensaje importante. Y después, pues al final lo ha dicho, al final sí que ha dicho que nadie debe olvidar ni negar el brutal exterminio de los judíos. O sea, al final, hoy, en el último día de la visita, lo dijo. Y también en Belén ha llamado a
a los palestinos a no cometer actos de terrorismo. Aunque aquí se ha dicho muy poco en los medios españoles. Por lo menos yo tengo esa sensación de que no se ha insistido mucho en eso, porque lo dijo en el mismo día en que condenó el muro de que algunos aquí llaman vergüenza, ¿no? Entonces, quizás por eso no se ha comentado mucho, pero a mí me ha parecido interesante que también condenara el terrorismo por parte de los palestinos. Claro que sí, desde luego, totalmente. Y también una cosa más que añadiría, que él ha dicho también, lo dijo en uno de los primeros días del viaje, que animaba a toda la población de Oriente Medio a combatir lo que él ha calificado como la repugnante, en fin, el antisemitismo, sí. Exactamente, el antisemitismo. Lo que pasa es que... Sí, perdona, Pascal, ibas a decir algo. No, iba a completar esto diciendo qué es lo que los medios israelíes y algunos líderes espirituales o políticos israelíes han condenado. Es que no haya habido remordimiento sobre el pasado, sobre lo que hicieron los nazis. No ha hablado de la pasividad de Pío XII, ni la ha condenada, por supuesto, y no ha hablado de su propio pasado en las juventudes hitlerianas y no ha criticado lo que algunos querían desde Israel, no ha criticado el antisemitismo de Irán. Son las cuatro cosas, quizás. Además que tampoco habló, bueno, luego sí lo ha dicho, exterminados, asesinados, pero en Yad Vashem concretamente, que creo que era lo más simbólico, habló de judíos muertos. Ni siquiera dijo 6 millones, quiero decir, fueron... Y es curioso porque parece difícil que en un... Pero yo creo que en general sí que ha quedado claro el mensaje efectivamente en contra de cualquier persona negacionista. Yo creo que ese mensaje sí que ha quedado absolutamente claro por parte del Papa. Yo sí estuve con Benedicto XVI en Auschwitz, estuve allí en el viaje que realizó, en la que también el discurso fue muy criticado. Sí, cuando dijo, ¿dónde estaba Dios cuando sucedía esto? Y dice, bueno, pues pregúnteselo a Pío XII, señor. Exactamente, entonces en aquel momento también fue uno de los momentos tensos para sus discursos sobre este asunto. Pero en fin, yo sí me quedo con la idea de que él está ahora mismo absolutamente en contra de quien sea negacionista del Holocausto. Sí, pero en los hechos no se manifiesta como tal, porque sí que tiene ese discurso, pero en los hechos adopta todavía su postura, adopta una política de mano abierta hacia los lefebristas, hacia los un poco los que están más en la derecha, ¿no? Entre comillas. Es decir, que adopta esa mano tendida, entonces no condena, no crea excomunión, por ejemplo. Williamson no está excomuniado y es lo estaba y ya no lo está más. Claro, lo estaba y ya no lo está. Entonces, bueno, después de esto hubo también un aviso muy serio a Williamson de que si no se retractaba de sus palabras sería expulsado al final pero duda mucho en llevar a cabo esta separación total, entonces por eso tiene un discurso ambiguo. Sí. Da la impresión de que el discurso va por un lado, los hechos van por otros. A veces sí. Los tiempos en la Iglesia Católica ya se sabe que son muy lentos y a veces de las palabras a las realidades pasa un tiempo grande. Estabais hablando también de su pertenencia en el pasado, en la juventud, a los grupos hitlerianos. Él lo ha contado en un libro, en su biografía, él lo contaba. Yo aquí no me pongo de defensor de nadie, nada, absolutamente nada. Simplemente recuerdo haber leído el libro, como él lo cuenta, cómo fue reclutado, pues al igual que otros cientos de miles de jóvenes alemanes de la época. Él tenía unos 13, 14 años, creo recordar ahora en el libro, y él cuenta todos los avatares de lo que le ocurrió, dónde estuvo trasladado, en la fábrica de BMW, no sé, en todos los... y al final cómo escapó, herido, todas esas... En fin, que es un libro también interesante para quien quiera leerlo y saber cómo él mismo cuenta aquel hecho de su paso por las juventudes. Sí, un poco como Günter Grass, que pasó también por ahí. Y luego... Bueno, no, Günter Grass fue de las SS. Es muy diferente porque lo que Benedicto XVI cuenta cuando él escribió el libro siendo todavía cardenal Ratzinger, lo que él dice es que él fue reclutado forzosamente, lo que él dice, vale. Que él fue reclutado forzosamente, igual que lo fueron otros cientos de miles de jóvenes en aquella época,
y que, en fin, no tiene nada que ver con lo de Günter Grass, que eso ya es un paso mucho más elevado, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo todos los jóvenes pasaban por las juventudes hitlerianas, casi todos obligados, pero las SS no, ya era para unos pocos elegidos. Pero también es verdad que hay un toque ahí de luego me erijo en líder espiritual o líder moral, líder ético, cuando tengo esto en el pasado. Por ejemplo, Günter Grass ha escrito libros, se manifiesta, ha hablado, y curiosamente solamente sale a la luz cuando hay que vender la autobiografía. También con Ratzinger llama la atención que él ha reconocido su pertenencia a las juventudes hitlerianas, pero es que ahora yo estoy leyendo por todas partes páginas católicas que desmienten que él haya estado en las juventudes hitlerianas. Entonces, lo que el mismo Ratzinger ha reconocido parece ser que no lo quieren reconocer otros. Sí, bueno, sí, y de hecho no ha hablado no ha condenado el holocausto perpetrado por los nazis, o no ha mencionado a Alemania. Es decir, que el nazismo y Alemania los ha aparcado de su discurso. No sé si de forma consciente o no, pero es un hecho de que no ha comentado nada del pasado alemán, del pasado nazi. Tampoco lo hizo en Auschwitz cuando estuvo. Tampoco lo hizo en Auschwitz. Tampoco, eso sí que es cierto. Y tratándose de un jefe de Estado, pues no creo que sea inocente del todo, porque todo tiene su símbolo, ¿no? Pero sí. No, di Paco, pero es que... No, yo vuelvo a quedarme con esto, que en general yo sí que valoro la idea positiva de la condena del holocausto, no solo de la condena, sino el hecho de que obviamente existió, esto se dio, y todo aquel que sea negacionista no tendrá cabida en la Iglesia. Ese es el mensaje que él ha dado, a ver los hechos cómo se van dando de aquí a unos años. Entonces, ese es el mensaje, que también es verdad que nada más llegar, el primer titular que salió es el repugnante odio antisemita, y dijimos todos, uy, qué bien, qué claro habló. Probablemente lo Yad Vashem es por lo simbólico, ¿no? Porque ahora entraremos en esa foto de Pío XII. Pero tan difícil es decir judíos asesinados en vez de muertos. O sea, tan difícil es decir 6 millones de judíos asesinados por los nazis en vez de decir los judíos muertos. No implica tanto para el Papa, tú que conoces mejor los intríngulis internos. No sé muy bien cómo interpretarlo. O sea, a veces son los matices de las palabras que pueden sonar más... En este caso tampoco le doy una importancia excesiva, no sé. Yo creo que el mensaje, como digo, está dicho, está claro desde mi punto de vista, y no siento ninguna sensación de que este Papa ni lo condene, ni lo vea, ni sea negacionista. No, para nada, al revés, todo lo contrario. Estoy completamente seguro de que de lo que yo veo de sus palabras, de sus documentos. Pero entonces, ¿quién le hace el discurso? ¿Quién le hace el discurso? Él no lo hace. ¿Alguien escribe un discurso? Pues depende, a veces los hace él, o el secretario de Estado, en fin, todos los miembros de la curia vaticana, que dependiendo de cómo sea el discurso, donde se vaya a hacer, pues le escribe uno, otro, él lo retoca, en fin. Pero a mí, de verdad, no me cabe ninguna duda en ese aspecto. Otras cosas sí que puedo dudar, se puede hablar incluso de cómo él está llevando el pontificado, de qué pasos está dando, a mi juicio, hacia atrás respecto a lo que ya se había dado, si el Concilio Vaticano II, y todas estas cosas. Sí que veo muchas cosas que he visto pasos atrás respecto a Juan Pablo II. Sin embargo, en este caso concreto, la verdad, yo no siento ninguna intranquilidad. Vaya, no. Muchos analistas decían que ha sido una oportunidad perdida, una muy buena oportunidad de demostrar las buenas intenciones, digamos, por parte del Vaticano, que hay que recordar en esos pequeños conflictos internos, conflictos diplomáticos que ha tenido con Israel. Uno de ellos es esa famosa foto de Pío XII en Yad Vashem. Existe una foto donde se ve a quien fuera Papa durante la Shoah, y en el pie de foto se lee abajo que el Vaticano miró a otro lado y permitió que todo esto ocurriera en silencio, ¿no? Que ocurriera la Shoah sin chistar. Esto ha molestado muchísimo al Vaticano, que respondió que de eso nada, que Pío XII hizo muchísimo para salvar judíos. Yad Vashem dijo que bueno, pues que entonces que lo demuestren. El Vaticano dijo que tenían archivos, pero que no los iban a mostrar porque eran secretos. Entonces Yad Vashem dijo que cuando abran los archivos, entonces ya cambian el pie de foto. Más o menos esto es la panorámica. El resumen de esta historia de la famosa foto de Pío XII. A mí hay una cosa que me ha llamado la atención a raíz de este desencuentro, es que en los medios de comunicación yo empiezo a leer que los judíos acusan a Pío XII de haber guardado silencio.
Yo he estudiado en un colegio nada judío, estudié en un colegio historia y estudiábamos la Shoah, un colegio francés, donde te enseñaban cómo habían comportado cada uno de los gobiernos, bla, 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 y cuando llegaba al Vaticano, hablaban del silencio del Vaticano, mi profesor no era judío, mis libros no eran judíos, es decir, se daba por sentado, se había aceptado la realidad, o por lo menos se tomaba como una realidad, que el Vaticano, o sea, de manera institucional la Iglesia guardó silencio. No así muchos curas que a título personal o gente de la Iglesia que a título muy personal cometieron actos heroicos, ¿no? Pero ahora mismo siento que se vuelve a poner en duda la figura de Pío XII. Y yo os pregunto, esto es algo bastante nuevo, ¿no? Anteriormente no sucedía. Sobre todo esto ha ocurrido a raíz de que empezaron los movimientos para una posible beatificación, canonización del Papa Pío XII. Una causa que ahora mismo, creo, según mis últimas noticias, está en stand-by. Está ahí parada, no se ha movido ningún hilo más. Este Papa sí que quiso impulsarla. Es cierto que al principio del pontificado, en los 2 primeros años, intentó ya. Pero eso hoy en día yo creo que está bastante parado, pues yo imagino que para evitar todo este tipo de problemas, ¿no? Creo. ¿Tú cómo lo ves, Pascal? Sí, no lo ves. No lo veo. No lo veo. No, a mí me llama la atención sobre todo porque tengo la impresión de que es un debate moderno, es un debate actual, que esto hace probablemente, no sé, 10 años no estaba encima de la mesa. Entonces, vuelvo a lo de los hechos y las acciones y las palabras que comentabas antes, Paco. Al fin y al cabo, Ratzinger rehabilita a un negacionista, propone la beatificación de Pío XII, no habla de asesinato de 6 millones de judíos, no pide perdón. Resulta difícil, ¿eh? Hombre, yo no creo que sea una panorámica así tan... es un poco... Parece, vamos... un poco tendenciosa, reconozco. Un poco exagerada. Lo reconozco, sí. No, vamos a ver. Respecto al arzobispo lefebriano, claro, yo no sé si creerme también la versión que ha dado la Santa Sede de decir que el Papa no sabía que este señor era un negacionista. No sé si creérmelo o no. El Papa tiene suficientes elementos y motivos y en fin, elementos a su alcance para estar magníficamente informado al detalle de cada persona. Y más en un caso como este, que el volver al seno de la Iglesia a estas personas, a estos obispos y sacerdotes, desde luego iba a traer mucha polémica. Es decir, que yo recuerdo haber hablado con el portavoz del Papa, el padre Federico Lombardi, y dijo que bueno, que no efectivamente no lo sabían, que cuando el Papa decidió tender la mano a los obispos lefebrianos para bueno, pues hacer un poco tabla rasa del pasado y seguir todos hacia adelante, que claro que no se había dado cuenta de ese detalle, que no lo sabía. Entonces, a partir de ahora, en una carta que escribió el Papa a los obispos recientemente de todo el mundo, decía que a partir de ahora tendría que estar más pendiente de Internet y más informado de los asuntos, porque claro, se le escapaban. Bueno, hay que modernizar a este Papa. A mí eso me me ha chocado un poco, pero bueno, la cuestión es que sí que se ha producido, ¿no? Sí, para volver un poco sobre el tema que me había dejado un poco en los aires, que es el tema de Pío XII y el curso de la historia, pues sí, me hacía pensar que el curso de la historia a veces tiende o sea, las cosas con el tiempo tienden a perderse a perder el enfoque o perder el punto central, un poco como los negacionistas esperan que con el paso del tiempo se mitigue un poco todo y que cuando digan que ha habido al fin y al cabo 3.000 judíos muertos en los campos, que la gente se lo crea, ¿no? Un poco es esa esperanza. Y el papel de Pío XII, que fue muy en nuestra época, cuando estudiamos en la escuela, que era más evidente, pues con el paso del tiempo, pues la gente que aboga por que se beatifique, pues quizás busca un poco crear una contracorriente de opinión y de alguna forma lo puede estar consiguiendo. Es un poco mi interpretación cuando observamos que hay gente que piensa que bueno, el papel de Pío XII puede no haber sido tan nefasto, ¿no? Es quizás una manera de explicarlo. El paso del tiempo, la historia que transcurre y las cosas se olvidan y todo se mitiga. Pero cuando uno decide beatificar o propone la beatificación, imagino que es
se reúne un comité de sabios. Hay varios pasos. Hay varios pasos. Sí. Quien tiene que dar el visto bueno último es el mismo Papa, ¿no? Sí, ahí brevemente los pasos son, cuando se estudia una causa de canonización, parte primero del lugar donde nació o vivió la persona que se quiere elevar a los altares, hacer santo, vamos a decirlo de una manera. El primer paso es muy resumido, vamos. El primer paso se tiene que ratificar un milagro, digamos, demostrarlo tal, para que esa persona sea beatificada. O sea, y el siguiente paso ya en un segundo milagro y muchas más cosas, esto estoy resumiéndolo de una manera súper rápida, ya sería canonizado. Siempre hay una gran experta en la conferencia episcopal aquí en Madrid en la causa de los santos, que sabe todos los detalles sobre esas cuestiones. Si algún día la invitáis, desde luego os va a desvelar además cosas muy curiosas, porque es una mujer que sabe muchísimo del tema y cuenta cosas muy interesantes también desde el punto de vista pues luego histórico. Te voy a pedir sus datos. Encarnación se llama, es muy lo sabe todo de este tema. Entonces se hace esa causa, luego pasa al Vaticano a una congregación que es, digamos, un ministerio del Vaticano, o sea que la importancia que se le da en el Vaticano a estos asuntos es grande, lógicamente, y puede tirarse años, 20 años, 50 años, 100 años. Imagina ahora la causa que han querido algunos abrir de la beatificación de la reina Isabel la Católica en España. Pues claro, se tiran, pues hasta siglos se puede tirar, o nunca producirse. Pero bueno, el paso es largo, pero se dan esas fases, digamos, para hasta poder llegar. Estaba imaginándome que este Papa aceptaba la beatificación de Isabel la Católica. Iba a pasar la historia de una manera un tanto delicada. Pero no, te preguntaba esto porque realmente hay un Papa como Juan XXIII que probablemente goce de más simpatías, digamos, a nivel general, ¿no? Tal vez no ya de una manera más concreta dentro del seno de la Iglesia Católica, pero que por eso te preguntaba, bueno, me puedes decir no, pero Juan XXIII no hizo ningún milagro. Sí que lo he oído. ¿Ah, sí? Revolucionar la Iglesia, bueno, en general. Sí, un milagro sobre la tierra totalmente, en el sentido de que nadie, una expresión muy castiza, nadie daba un duro por aquel Papa al principio, y resulta que luego dio la vuelta a la tortilla de una manera espectacular. ¿Pero este milagro lo hacen beatificable? No sé si existe esta expresión. Es que ahí entran muchos factores ya. No solamente son muchos factores los que entran. Como digo, esas son causas que se estudian durante muchísimos años y hay que postular, hay que demostrar, en fin, hay que creer, porque claro, estamos hablando de confirmar milagros. O sea, es un componente de un lado... Por un lado, un componente de fe, y, en fin. Bueno, tenemos que ir concluyendo. Pascal, te quiero preguntar, no me mientas, dime, no, porque ahora ya sabemos cuál ha sido el resultado de este viaje. Bueno, sabemos lo que ha sido ahora en lo inmediato. Vamos a ir viendo, como dice Paco, poco a poco el resultado. Pero tú, ¿qué esperabas que iba a ser me retrotraigo una semanita atrás. ¿Qué esperabas que iba a ser este viaje? Sí, Desde el punto de vista político, me esperaba más o menos eso. Tampoco me esperaba mucho más, sobre todo teniendo en cuenta qué tipo de papa tenemos. O sea, no es el más abierto, el más progresista, el más tolerante que haya hoy en día. O sea, no me esperaba nada más. Tampoco ha ido... O sea, la crítica a Israel, la crítica a Palestina ha sido más o menos empatada. Es decir, que, por ejemplo, desde el punto de vista de los palestinos, también ha habido muchas críticas de los más, quizás más pro-palestinos y de los más pro-antisionistas que hay también en el mundo occidental. Por ejemplo, que no se haya pronunciado sobre Gaza, que no haya denunciado lo que aquí llaman la masacre de Gaza. Y por otra parte, no se ha hablado mucho, y nosotros tampoco en la tertulia, y quizás quisiera concluir sobre esto, no se ha hablado mucho de la parte religiosa, es decir, que ir ahí es muy simbólico por lo que significa la Tierra Santa, lo que significa para los cristianos y en particular los católicos. Y hay una cosa que no se habla mucho y es un poco la huida de los cristianos y en general y los católicos en particular. Es decir, que es una tierra donde los cristianos son cada vez más en minoría, se van cada vez más. Y no creo que sea la culpa de los judíos. Es decir, que ahí sí que igual él tiene un papel muy importante en intentar que los musulmanes se abran un poco más a otras religiones.
entre ellas el judaísmo, pero sobre todo el cristianismo, porque, por ejemplo, lo que aquí pueden llamar genocidio cultural, lo que está pasando en Gaza, que algunos todavía aquí antisionistas pueden decir que es culpa de los judíos o de Israel, más bien Israel. Yo diría que hay un genocidio cultural en Gaza, por ejemplo, por culpa de Hamas, que discrimina de una forma terrible a los cristianos, a los católicos en la franja de Gaza. Paco, en tu entender, y ya con esto nos vamos, faltó un mensaje conciso para consolar a los católicos o darles un abrazo más concreto. Bueno, a ellos sí que les ha dirigido un mensaje no digo de resistencia, o sea, no es la palabra más adecuada, de fortaleza en una situación difícil en el lugar más caliente del planeta. O sea, que sí me quedo con esa frase de ánimo que les ha dado. Y de Gaza sí que en el último día sí que habló al final, y también me gustaría recalcarlo porque él al final sí que denunció el asedio que sufren 1,5 millones, dijo, de personas, dijo, lo condenó sin dar culpabilidades hacia un lado hacia otro, simplemente sí que lo dijo, y bueno, ahí queda dicho. Vamos, tampoco. Esto me hace pensar, no sé si me equivoco, pero saco de vuestras palabras que amigo de todos, amigo de nadie. Sí, a veces es que eso es difícil. Y me da la sensación de que es difícil navegar por estas aguas. En general yo sí que me quedo que ha llevado un mensaje, en general positivo, quizá algo más positivo de lo que se esperaba, como tú decías, teniendo en cuenta cómo es este Papa en algunos aspectos, conservador, en fin, todas esas cosas que ya se saben. Bueno, hablaremos del Concilio Vaticano II y este Papa en otro programa. A los dos, Paco, Pascal, muchísimas gracias. Señoras, señores, a ustedes también muchísimas gracias por su atención. Nos marchamos, pero ya saben que en Radio Sefarad sigue una amplia oferta exclusivamente para ustedes. Shabbat Shalom.